Ayer terminamos justo el tema de la coma, ¿no? Con este ejercicio que nos hizo favor de compartir Mariano. Vamos a continuar con la coma y también voy a dejar aquí, igual que ayer, por si no lo guardaron o no lo tienen a la mano, el vínculo de los ejercicios, del documento con los ejercicios. Bueno, entonces ahí está. Y comienzo a compartir mi pantalla. Sale, ¿me avisan si ya se ve? Ya se ve, David. Va, gracias, Miguel. Bueno, el punto y coma. El punto y coma es el signo de puntuación, yo creo, más difícil de colocar, porque es, es muy intuitivo, a diferencia, por ejemplo, que la coma, ya vimos que también hay comas que son a elección del escritor, ¿no? Como veíamos ayer, para saber si una sección de la oración la quiere marcar como algo a lo que está haciendo, está explicando al lector, o algo a lo que se está especificando. Entonces depende de cuál de los dos usos le quiera dar, va a poner, va a poner entre comas esa sección de la oración o no. Eh, entonces, pero bueno, hay como muchas reglas. Hasta cierto punto es fácil saber dónde van las comas, ¿no? Aunque para mí sigue siendo uno de los mayores problemas. A veces pongo comas de más, o luego me faltan. Entonces, pues sí, un poco más fácil, pero aún así hay que poner mucha atención. Pero en el punto y coma, eh, hay hay más que reglas, hay como unos usos indicados o recomendados para su uso, y, y queda completamente a elección del escritor. Entonces, este, muchas veces vemos usos del punto y coma, y había un meme que nomás no lo pude encontrar, que decía que muchas veces ponemos el punto y coma solamente para ser inteligentes, ¿no? Porque sí, es como de los más difíciles de usar bien en una oración. Pero bueno, vamos a tratar de aprender cómo usarlo bien. Bueno, entonces el punto y coma representa una pausa mayor a una coma, pero menor que el punto. Este signo nos permite separar dos enunciados. Lo que está en el paréntesis es importante, normalmente largos o complejos, que por referirse al mismo tema forman un periodo o cláusula. A lo que se refiere esto es que básicamente son dos oraciones, pero que tienen el mismo tema, están muy relacionadas, entonces las podríamos unir con punto y coma. Eh, entonces, tenemos estos ejemplos. Esto de Juan Rulfo, de El llano en llamas. Dice, pero el dinero se acaba. Vienen los hijos y se los sorben como agua. Y no queda nada después para el negocio y nadie quiere fiar. ¿Por qué usa Juan Rulfo punto y coma? Porque en la primera oración, si se fijan, está completa, pero el dinero se acaba. Eh, ¿Quién es el sujeto? El dinero. ¿Qué hace? Se acaba. Eh, y ya no necesita, digamos, predicado esa oración, está completa. ¿Se entiende? La segunda parte también podría ser una oración completa, ¿no? Vienen los hijos y se los sorben como agua y no queda nada después para el negocio y nadie quiere fiar. Igual es una oración completa con su sujeto, su verbo, su predicado. Esta sí tiene predicado, está completa. Digamos, si hubiera Juan Rulfo puesto punto y seguido, hubiera funcionado, pero eh, si hubiera puesto punto y seguido, rompe el ritmo de la lectura, ¿no? Y además te da la idea que ya son oraciones distintas, aunque quizás estén hablando
de lo mismo, que tengan un tema más o menos en común porque están en el mismo párrafo, el hecho que tú veas un punto, pues te da a entender que ya terminó una idea y te van a presentar otra. Entonces, de ahí la importancia de aprender a usar el punto y coma, porque esas dos oraciones, que no las podrías unir con una coma, o no quedaría bien con una coma, porque ya estarías uniendo dos oraciones distintas y no las puedes unir con coma. Entonces, lo más adecuado o lo que ya tienes que decidir es, bueno, si usas punto y coma o punto y seguido, ¿no? Entonces, justo como leemos en este uso, es para separar dos o más enunciados que por referirse al mismo tema forman un periodo o cláusula, es decir, forman pues justo eso, una sola cláusula, es decir, el dinero se acaba. En sí el problema es que el dinero se acaba. En la primera parte nos lo dice, el dinero se acaba, y en la segunda puede que esté dando como una causa de por qué se acaba o una consecuencia, pero digamos el tema es el mismo, que el dinero se acaba. En el siguiente ejemplo de José Martí, dice, por esta conformidad con los elementos naturales desdeñados han subido los tiranos de América al poder y han caído en cuanto les hicieron traición. Igual, entonces son dos oraciones distintas que podrían funcionar bien si cada una la cerramos si la primera la terminamos con un punto y seguido y la siguiente la iniciamos con mayúscula, podrían funcionar muy bien, pero José Martí aquí lo que quiere es que nos demos cuenta que están relacionadas, ¿no? Que básicamente a lo mejor la segunda, aquí es como muy claro, ¿no? Está dando como una consecuencia de lo primero. Eh, por ejemplo, vamos a volver a leer. Por esta conformidad con los elementos naturales desdeñados, han subido los tiranos de América al poder. O sea, el tema, si se fijan, es los tiranos de América en el poder. Y las dos lo tienen, solo que en la primera está explicando cómo han subido los tiranos al poder. Claro, nos falta más contexto, ¿no? Porque esto es solamente una oración que extraje, pero bueno, entonces te está diciendo que suben los tiranos al poder y después te dice en el siguiente pedacito de esa oración, partido por el punto y coma, que caen en cuanto les hacen traición. Entonces, están muy ligadas entre sí y por eso José Martí decide usar punto y coma y no punto y seguido. Otro de los usos o de las cosas que nos permite relacionar series que internamente están separadas por comas y que más o menos ya habíamos visto ayer cuando vimos lo de la coma. Otro ejemplo de Graciela Hierro: el método feminista se nutre de la sabiduría que encierran los escritos consignados en el discurso no oficial femenino, como memorias, diarios, biografías y cuadernos de contar la vida, además de cartas, novelas, cuentos y poesía, todos escritos por mujeres para ilustrar su experiencia femenina. Entonces, aquí si nos fijamos, como nos dice este punto 2, ¿para qué nos sirve el punto y coma? Para relacionar series, o sea, listados o enumeraciones que internamente están separadas por coma. Entonces, primero Graciela Hierro nos da aquí una lista de cosas que son eh, elementos del discurso no oficial femenino, ¿no? Y menciona memorias, diarios, biografías y cuadernos de contar la vida, ¿no? Entonces, todos estos ella decide agruparlos y los separa por comas, como si nosotros dijéramos, voy a ir al súper y voy a comprar fruta, verdura, leche, eh, y eh, fruta, verdura, leche y productos de limpieza, ¿no? Entonces, cada una de esas va separada por coma. Este, Así lo está haciendo aquí Graciela de Hierro y además después hace otra enumeración, ¿no? Dice, además de, y otro grupo, es decir, otro listado de cosas. Y aquí menciona cartas, novelas, cuentos y poesía. ¿Vale? Entonces, justamente si estamos primero nombrando una enumeración de cosas y queremos pasar a otra enumeración de cosas, sin salir de la misma oración, usamos punto y coma, ¿sale? Para diferenciar una enumeración de la otra, justo como aquí lo hace Graciela Hierro. Entonces, este uso particular, el que estamos agrupando en el punto 2, sirve para eso, separar dos listados o dos series en una misma oración. Y pueden ser más, ¿no? O sea, eh,
Podría poner a lo mejor ahí otro punto y coma, Graciela, y dar otro listado de de estos escritos del discurso no oficial femenino. En el siguiente ejemplo, el mayor de los hijos del doctor Santillana es guapo. El segundo, aceptable. El tercero, un Adonis. Aquí el punto y coma no está separando listados, pero sí está separando elementos que entre sí están separados por comas, ¿vale? Entonces, para distinguir, y este es similar a un ejemplo que veíamos ayer, eh, justamente para identificar esas distintas partes es que necesitamos el punto y coma. Y vamos a detenernos un poquito más en este ejemplo. Dice, el mayor de los hijos del doctor Santillana es guapo. Punto y coma. El segundo, coma, aceptable. Esa función de la coma es muy importante, donde dice el segundo, coma, aceptable, porque nos permite sustituir el verbo ser, ¿sale? Porque, como iniciamos, el mayor de los hijos del doctor Santillana es guapo. Si se fijan, después de punto y coma, ya no aparece la palabra es, por eso usamos la coma. Y justamente como ya estamos usando una coma para separar esa parte del segundo aceptable, para separarlo de lo siguiente, del tercero, un Adonis, necesitamos punto y coma, porque si no, esas comas no nos ayudarían a distinguir justamente cuándo es que estamos cambiando de persona, ¿no? El mayor de los hijos del doctor Santillán es guapo, punto y coma. El segundo, coma, aceptable, punto y coma. El tercero, un Adonis. Y eso nos permite hacer una oración más eh, menos repetitiva, ¿no? Para no estar diciendo, el mayor de los hijos del doctor Santillán es guapo, el segundo es aceptable, el tercero es un Adonis, ¿no? Entonces, para evitarnos repetir pues para eso usamos el punto y coma y las comas, ¿de acuerdo? Entonces aquí la función de la coma es sustituir al verbo, que en este caso es el verbo ser, y el punto y coma es para separar los elementos de lo que nos está contando esta oración, que serían los hijos del doctor Santillán. ¿Vale? Otro de los usos del punto y coma, separar oraciones coordinadas mediante las conjunciones adversativas. Y aquí es importante este adjetivo, adversativas. Pero, aunque, sin embargo, más, etcétera. Fíjense aquí ese más va sin acento porque se refiere básicamente es un sinónimo de pero. Entonces, en los ejemplos, fíjense, esto es de Jorge Luis Borges, el ejercicio de ese cargo no me fue grato, pero no pequé nunca de negligencia. Entonces, estamos diciendo, son dos oraciones coordinadas, es decir, una es, eh, eh, funcionan entre las dos, están muy ligadas entre sí, pero una es adversa, por eso dice arriba adversativa, la segunda es una respuesta como contraria a lo que está diciendo la primera, ¿no? Entonces, el ejercicio de ese cargo no le era grato a Borges, pero nunca dejó de hacerlo, ¿no? Nunca fue negligente. Entonces, por eso usamos punto y coma. Aquí pasa algo curioso. Podríamos saberlo, de hecho, el punto y coma podría funcionar también así. El ejercicio de ese cargo no me fue grato, y aquí podríamos poner punto y coma, como lo está haciendo Borges, y decir, no pequé nunca de negligencia. Nos podría dar la idea, ya el punto y coma, de que lo que viene es adversativo, ¿no? Sin embargo, pueden agregar, o para darle mayor claridad a su oración, la palabra pero. Pero lo importante aquí, quiero reiterar, es justo, si la segunda parte es eso, adversativa, como en contraposición a lo que, como respuesta contraria a lo que estás diciendo al inicio, usamos punto y coma. Otro ejemplo de Graciela Hierro. Se puede decir que la creación de valores para la conducta humana es el sentimiento amoroso y del cuidado compartido. Sin embargo, convive con sentimientos perversos, de allí la necesidad de crear normas y establecer sanciones.
Entonces, en la primera parte de la oración nos está diciendo que la creación de valores para la conducta humana viene del sentimiento amoroso, cuidado compartido. Sin embargo, o sea, como pero, eh, también convive con sentimientos perversos, ¿no? Y ahí agrega, de allí la necesidad de crear normas y establecer sanciones, ¿sale? Entonces, lo importante aquí es justamente si la segunda parte es como una respuesta en sentido, pues sí, en sentido contrario a lo que te está diciendo la primera parte, usamos punto y coma. Por eso lo de en la explicación acá arriba, donde dice la función aquí es separar oraciones coordinadas mediante las conjunciones adversativas. Pero, aunque, sin embargo, más, podría también aquí entrar no obstante, ¿vale? Y aquí otra cosa importante es que justamente la segunda parte, digamos, tiene que ser como complejo. Eh, Al decir complejo es que sea, pues sí, largo, o sea, lo que está después del punto y coma que sea largo, pero yo lo diría para que sea más entendible, eso de complejo, que pues que tenga la estructura, ¿no? De verbo, sujeto y quizá predicado. Digamos, si tiene eso, es cuando funciona bien ponerle punto y coma. Si no, si es algo muy breve, eh, quizá a lo mejor sea poner una coma, ¿no? Y les digo, por eso es complicado tanto enseñar como aprender a usar el punto y coma, porque es a elección del escritor. Sin embargo, pues cuando ya se usa bien, pues sí le da mucha elegancia a lo que escribimos y además nos permite crear oraciones más largas que son muy útiles cuando estamos escribiendo, no sé, pues planteamientos incluso de tesis, de artículos, las conclusiones, ¿no? Te permite hilar mejor tus ideas. Entonces, por ejemplo, aquí pudiera haber funcionado en el ejemplo de Borges, el ejercicio de ese cargo no me fue grato y pudo haber hecho, pero no fallé, ¿no? Entonces es muy cortito, es muy breve, ahí a lo mejor funciona mejor una coma. Pero pues Borges lo pone mucho más bonito, más estético, pero no pequé nunca de negligencia, ¿no? Que básicamente es lo mismo, pero no fallé. Pero pues claro, en palabras de Borges pues se escucha mucho mejor así, ¿no? Y corresponde ahí un punto y coma. Otra cosa que nos permite el punto y coma, punto 4, indicar que el sujeto, solo presente en la oración principal, corresponde a los distintos verbos de las oraciones secundarias. Es decir, que de manera similar a como atrás vimos que el verbo no se repetía en las oraciones que seguían, se omitía, y para eso nos funcionaba el uso coordinado de punto y coma. Entonces aquí también nos puede servir el punto y coma para no estar repitiendo el sujeto en cada una de las oraciones. Entonces veamos estos ejemplos de, de Graciela Guerra. En el primero, la humanidad ha avanzado en forma espectacular para controlar y superar los llamados estados naturales. Los ha configurado y adaptado a sus intereses. Entonces, podríamos pensar, esto contradice lo que nos decías al principio, ¿no? Que ambas partes del punto y coma deben tener verbo, sujeto y quizá predicado. Podrían decir, bueno, ¿dónde está el sujeto de la segunda parte, ¿no? Decimos, los ha configurado y adaptado a sus intereses. Bueno, pues justo la función del punto y coma es que nos permite juntar esas dos oraciones porque nos hace asumir que el sujeto de la primera parte es también el sujeto de la segunda parte. Y si se fijan, ni siquiera nos lo tenemos que preguntar, es como lógico, es como natural. Cuando decimos los ha configurado y adaptado a sus intereses, bien, pues la humanidad, porque al principio eso es de lo que nos hablaba, ¿no? Nos decía, la humanidad ha avanzado en forma espectacular para controlar y superar los estados naturales, punto y coma, los ha configurado y adaptado a sus intereses. Es decir, para no cerrar, estados naturales, punto. La humanidad los ha configurado y adaptado a sus intereses. Entonces, lo podemos poner sin repetir la humanidad, usamos punto y coma, como lo está haciendo aquí muy bien Graciela Hierro, y nos vamos directo a los ha configurado y adaptado a sus intereses, ¿sale? Porque naturalmente entendemos que se está refiriendo a la humanidad. Otro ejemplo, bueno, y justo es lo que está acá abajo, ¿no?
lo que les pongo aquí entre paréntesis, la humanidad, es como si lo estuviéramos diciendo con el punto y coma. ¿Sale? Igual que ayer, si tienen dudas, preguntas, en cualquier momento me lo. Siguiente punto de lo que nos permite el punto y coma. Nos permite señalar que el verbo de la oración principal debe sobreentenderse en las demás frases en que está omitido. Nuevamente, recurro a Graciela Hierro. Es el mal trabajo, la tarea doméstica, que no genera dinero y no merece reconocimiento. Solo reclamo cuando no se cumple. Igual podríamos decir, bueno, yo no veo completa la segunda parte, ¿no? de lo que está dividiendo el punto y coma. Pero aquí su función es justamente repetir el verbo de la primera parte. La primera parte dice, es el mal trabajo, refiriéndose a la tarea doméstica. Es el mal trabajo que no genera dinero y no merece reconocimiento. Solo reclamo cuando no se cumple. Entonces, podemos leerlo como lo pongo abajo. Es el mal trabajo que no genera dinero y no merece reconocimiento, solo genera reclamo cuando no se cumple. ¿Sale? Entonces, justamente el punto y coma nos permite entender que en lugar de repetir genera nuevamente, podemos combinar esas dos ideas, esas dos oraciones en una sola con un punto y coma y nos permite ahorrarnos ese verbo de genera. Y si se dan cuenta, si lo hubiéramos puesto así, funciona. Si lo hubiéramos puesto con el verbo explícito, funciona, sigue funcionando, ¿no? O sea, es el mal trabajo que no genera dinero, no merece reconocimiento, solo genera reclamo cuando no se cumple, funciona. O sea, pero es justo ya decisión del autor en este caso, ¿no? De darle ese estilo a su escritura. ¿Qué más nos permite? Separar los incisos en textos legales, científicos, didácticos, excepto el último si va precedido por la conjunción IE. Pues en este caso llevará coma, y que más o menos eso también ya lo vimos el día de ayer. El ejemplo de Jorge Luis Borges. Nos despedimos. Al doblar por Bernardo de Irigoyen, que debe ser una calle, encaré con toda imparcialidad los porvenires que me quedaban. A hablar con Álvaro y decirle que el primo hermano, aquel de Beatriz, ese eufemismo explicativo me permitiría nombrarla, había elaborado un poema que parecía dilatar hasta lo infinito las posibilidades de la cacofonía y del caos. B. No hablar con Álvaro. Preví lúcidamente que mi desidia optaría por otro. Entonces aquí plantea dos cosas, Jorge Luis Borges, ¿no? Hablar con Álvaro o no hablar con Álvaro. Y al momento de mencionarlas en su párrafo, en su oración, si se fijan, es una sola oración, bastante larga, pero es una sola oración, pero muy bien estructurada porque, si se fijan, hace uso del punto y coma, de los dos puntos, de la coma. Básicamente la oración termina hasta Álvaro, ¿no? Hasta antes de Freddy. Entonces es una oración muy larga, pero justo con este uso de los signos de puntuación podemos escribir esas oraciones largas y que funcionen, ¿no? Entonces, si se fijan aquí el uso que estamos explicando es que él ve dos opciones, la A y la B. Pone la A y escribe a qué se requiere. La opción A es hablar con Álvaro y decirle que el primo hermano de aquel de Beatriz había elaborado un poema que parecía dilatar hasta el infinito las posibilidades de la cacofonía y del caos, y lo separa del inciso B con un punto y coma. Punto y coma, inciso B, no hablar con Álvaro. Y ya, nada más cierra diciendo que se decidiría por no hablar con Álvaro. ¿Vale? Entonces, igual, si en un texto estamos hablando de incisos, los vamos a separar con punto y coma. Y, bueno, hasta ahí de punto y coma. Y aquí pasamos al ejercicio. Entonces, les pediría si pueden abrir el documento, por favor. Sí, ya voy. Perfecto. Y sería el ejercicio 4.
Y si quieren que regrese la presentación a alguna parte en específico, me dicen. Sí, gracias.
Me voy a desconectar tantito para entrar desde mi compra, pero vuelvo a entrar. Ok, sí, es que es mejor. Va.
¿Listo? Creo que sí. Va. ¿Quieren presentar? Este no estaba sencillo, ¿eh? Había algunas medio extrañas. Sí, y es que también pues, elegí Julio Cortázar y no es, no es muy sencillo. A ver si alguien quiere presentar. ¿Quieres presentar Sakine o presento yo de nuevo? Sí, si quieres presento yo. Está bien. No sé si estoy bien. Bueno. Listo. A ver, el primero. Todo eso te da una gran seguridad ontológica. Me parece que sentís bien seguro en vos mismo, implantado en vos mismo, en esto que te rodea. Ok, vamos a ver. Falta un punto y coma. Todo eso te da una gran seguridad ontológica. Me parece que sentís bien seguro en esto. ¡Ay! Me cambiaste ahí. Ay, pero es que tienen música y no sé si se escucha. Ah, ¿no? Ok. Ah, ya. Sí, y entiendo la confusión. Porque bueno, am, dice, todo eso te da una gran seguridad ontológica. Me parece te sentís bien seguro en vos mismo, bien plantado en vos mismo y en esto que te rodea. Digamos, esa oración como la tienes funcionaría bien si le quitas el punto y coma que le pusiste. Pero justo aquí no había como una respuesta tan clara, ¿no? Porque justamente es literatura. A lo mejor si fuera un ensayo o si fuera no sé, un texto técnico sería más fácil identificar dónde le falta el punto y coma, pero justo aquí es literatura, ¿no? Es arte, entonces identificarlo no es tan sencillo. Aquí, como debería ser, todo eso te da una gran seguridad ontológica, me parece. Y ahí venía el punto y coma, punto y coma. Te sentís bien seguro en vos mismo, bien plantado en vos mismo y en esto que te rodea. Entonces, el punto y coma iba ahí. Si lo quitamos, o si lo dejamos, digamos, como lo puse en el ejercicio, si se fijan, funcionaba, ¿no? Porque dice, me parece te sentís bien seguro con vos mismo. Podría haber funcionado, ¿no? Pero bueno, no es lo que trataba de decir Cortázar. Y además, eso es algo que no vamos a ver justamente en este taller por la brevedad, pero hay verbos que necesitan de preposiciones, ¿no? Y en este caso, parecer hubiera necesitado la palabra que. O sea, no puedes decir, me parece, te sentís bien seguro. Tendrías que haber dicho, me parece que te sentís bien seguro. ¿Sale? Entonces, ese era otro como tip para que quizá no fuera, que tendría que haber ido ahí algo, que algo faltaba ahí. Porque justo no podemos decir, me parece hace calor, ¿no? Decimos, me parece que hace calor. ¿Va? Entonces, Okay. ¡ay! Me lo quitaste. Ah, es que era por tu micro. Sí. Sí. Va. Luego falta un punto y coma. Los milagros nunca me han parecido absurdos. Lo absurdo es lo que los precede y lo sigue. Muy bien. Justo ahí, la segunda parte es como la contraposición a lo primero, como lo veíamos. Aquí no le está agregando un pero o un más o un sin embargo, lo pone así directo y se entiende, como les decía, ¿no? No necesariamente tiene que llevar la palabra pero para que sea adversativo, podría entenderse y aquí justo, pues como lo escribe Cortázar, se entiende, ¿no? Okay. Luego el 3 dice, falta un punto y coma y faltan dos comas. Me cansé de decirte que no era cierto. Ya ves que no hay ninguna razón para que nos quitemos. Creo que esa coma está bien, ahorita veo la respuesta. Si fuera cierto que la maga se ha ahogado
yo comprendería que en el dolor del momento, mientras uno se está abrazando y consolándose, pero no es el caso, por lo menos no parece. Ok, aquí, sin ver, porque no me acuerdo la respuesta, déjame ver, te faltaría poner una coma, ¿no? Ah, no, sí, ya están, ya están. Me cansé de decirte que no era cierto. Ya ves que no hay ninguna razón para que nos cortemos. Eso creo que está bien, déjame revisarlo. Pues, ok, digamos, si va un signo de puntuación justo después de cierto. Luego, vamos a... déjales, pongo... A ver, un tantito. Si fuera así que la maga se ha ahogado, yo comprendería que el dolor del momento, antes de mientras y por lo menos. Ok. Están, digamos, ubicaste bien justo donde había que haber pausas, solo que en el primer caso, y aquí es justamente quizá de estilo y quizá de lo que está decidiendo usar Cortázar, o quizá porque nos falta contexto, porque es un cachito extraído, no, quizá por eso no terminamos de entender, pero bueno, el punto y coma debería haber ido donde tienes tu primera coma, ¿no? Me cansé de decirte que no era cierto. Allí Cortázar tiene el punto y coma. Ya ves que no hay ninguna razón para que nos topemos. Aquí lo que quiero decir es que las dos oraciones están coordinadas, como veíamos en las explicaciones de hace unos momentos, pero quizá nos falta contexto para entender eso, ¿no? Como lectores. El de me cansé de decirte que no era cierto, no tenemos como suficiente información para asociarlo a que está muy relacionado con lo siguiente, ¿no? Ya ves que no hay ninguna razón para que nos topemos. Quizá porque nos falta pues lo demás del texto, ¿no? Pero esa es la función que estaría empleando ahí el punto y coma. Y después, si fuera cierto que la maga se ha ahogado, yo comprendería que en el dolor del momento, ahí iría una coma, en lugar del punto y coma. Y si Sí, ¿no? se fijan, después del momento, Ah, ok. No sé si estaba bien ahí. ajá, o sea, el lugar estaba bien. Y si se fijan, está complicado porque ni siquiera termina la idea, ¿no? Se queda mientras uno se está abrazando y consolándose, como que ahí te da a entender pues, que pueden pasar pues, ciertas cosas, ¿no? Y lo deja así con los puntos suspensivos. Entonces ni siquiera termina la idea, también por eso estaba complicado encontrarle ahí. Pero bueno, identificaste bien el lugar donde debería haber, y si era allí, pero era coma. Y la última está muy bien, pero no es el caso, por lo menos no parece. Ok. Entonces, y ese es otro ejemplo de lo que les comentaba, podría ser una adversativa, porque dice, pero no es el caso, o por lo menos no parece. No, Ujú. perdón, más bien está como explicando lo mismo, entonces por eso está bien separado con calma. Va, luego el quinto, más bien el cuarto, pero ahí se me fue un cinco. Al final queda un álbum de fotos, de instantes fijos. Ajá, esa como ya estaba. Jamás el devenir realizándose ante nosotros. El paso del ayer al hoy, la primera aguja del olvido en el recuerdo. Muy bien, está muy bien y justo no era sencillo, ¿no? Porque si se fijan, justo lo que está después del punto y coma, jamás el devenir realizándose ante nosotros, el paso del ayer al hoy, la primera aguja del olvido en el recuerdo, si se fijan, no tiene justamente esa estructura que les comentaba yo que hay que buscar, ¿no? De verbo, sujeto, predicado. Este, simplemente está separando una idea como vaga, como, Ujú. pero sí se nota esa distinción de la primera parte. O sea, al final queda un álbum de fotos, de instantes, que a su vez lo explica en esta forma, pues, digamos, poética, aunque está en prosa, de decir que jamás el devenir realizándose ante nosotros, el paso del ayer del hoy, la primera aguja del olvido en el recuerdo. Entonces, muy bien identificado y no estaba nada fácil ahí. Ok. Va, pues gracias. Sí, nada. Continuamos. Ya casi se nos fue una hora. Ya se ve, ¿verdad? Ya.
punto, ya sea seguido y aparte. La función del punto es marcar que el sentido gramatical y lógico de un periodo ha llegado a su fin. Es decir, estamos concluyendo una idea. Para eso nos sirve el punto. El punto y seguido refleja cercanía entre las ideas, aunque no tan cercanas para unirse con punto y coma. Lo que ya hemos explicado. Hemos explicado tanto en el uso de punto y coma como con los ejemplos. Entonces nos permite separar oraciones que están cercanas entre sí, pero no tan cercanas. Y como vemos, muchas veces puede ser decisión de quien está escribiendo, ¿no? Como quiera separarlo. El punto y aparte expresa que el discurso ha cambiado de dirección, bien porque el tratamiento de cierta idea ha concluido, o bien porque el ángulo o perspectiva con que se abordará es distinto. Esto es, digamos, lo que nos permite identificar cuándo debemos dar punto y aparte. No igual, o sea, no es tan sencillo. Digamos, la explicación o la regla para hacerlo sería esta, ¿no? Cuando vamos a dar el tratamiento a lo que estamos hablando de otra forma, o vamos a cambiar el ángulo con el que lo estamos analizando, es que damos punto y aparte. Y no es tan sencillo, ¿no? Estructurar nuestros textos bien en lo que ya serían párrafos. Nada más hay que tener esto en mente, si estamos cambiando justamente la forma en que estamos abordando las ideas, o vamos a cambiar de tema, o vamos a analizar el mismo tema que estamos tratando, pero desde otra perspectiva, cambiamos de párrafo, ¿no? Damos enter, digamos, es un punto y aparte, ¿va? Y no es tan sencillo. Algo que he visto mucho en estas, digo, no me dedico a eso, lo he hecho pues básicamente por hobby, por ayudar a amigos, revisar textos, o a veces también en el trabajo, muchas veces me toca revisar y corregir textos. Lo que me he dado cuenta que tendemos a elegir qué extensión queremos para nuestros párrafos, ¿no? A lo mejor nos gustan entre 6 y 12 renglones, y cuando ya vamos, no sé, cuando ya vamos escribiendo 15 renglones, ya sentimos que tenemos que dar un enter, ¿no? Damos punto y enter y seguimos escribiendo, porque visualmente nos gusta que tengan esa extensión, y eso ya es el gusto de cada quien. Sin embargo, pues de eso no depende, ¿no? Justo como estamos viendo aquí, puede haber párrafos de una sola oración, que todo el párrafo sea una sola oración, un solo renglón, o dos, depende de qué tan largo está la oración, ¿no? Y hay párrafos muy largos, ¿no? Que pueden ser toda una página o más de una página, pero justo no depende de con qué extensión nos guste nuestro párrafo, ¿no? Sino de en qué momento ya conviene cambiar de párrafo, ¿va? Y justamente estas son de las cosas que muchas veces no sabemos decir por qué, pero hay textos que se nos hacen más fácil de leer, más ricos, más llevaderos, y otros que son más tortuosos, ¿no? Porque justamente quizá el autor o autora le falta pulir este tipo pues de habilidades, ¿no? De cuándo usar punto y seguido, cuándo usar punto y aparte, de cuándo usar punto y coma en lugar de punto y seguido, y esas cosas, ¿no? Entonces no hay más como que la práctica y la lectura atenta, como les comentaba ayer. O sea, sí hay que leer mucho, pero también hay que detenernos en leer cómo está escribiendo este autor o esta autora que nos está gustando. Y siempre doy el ejemplo con autores que te gusten leer, ¿no? Con libros que disfrutes leer. Además de leerlos por gusto, darse el tiempo como para detenerse y leer, bueno, voy a ver aquí cómo está separando sus oraciones, en qué momento decide dar punto y aparte. Y eso pues, nos puede ayudar también a nosotros al momento de ya que somos nosotros los que vamos a escribir, estructurar mejor nuestras ideas. Entonces el punto siempre se escribe fuera de signos dobles, como las comillas, las rayas, los paréntesis y corchetes. O sea, siempre el punto va después de las comillas, después de que se cierran paréntesis, ¿va? Entonces ahí están los ejemplos. Tras estas palabras, se marchó. Abre paréntesis, creo que estaba muy enfadada. No me extraña. Y el último punto, en lugar de ir pegadito a extraña, va después de el paréntesis. Luego está ahí como un poemita que dice verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Ese 3 no debería ir ahí, se me fue, porque es el mismo ejemplo que 2. Entonces, verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, y se tengan el punto va después de las comillas. Luego dice, preguntó, ¿quién ha venido?
pero como la frase ¿quién ha venido? Va entre comillas, es necesario poner un punto, ¿va? Si no hubiera comillas, no es necesario poner punto, porque después de los signos de admiración y de interrogación, no va punto, que es justamente lo que se explica a continuación. Nunca se escribe punto después de signo de interrogación o exclamación de cierre, pero sí antes de la apertura. Entonces, ahí está el ejemplo. ¿Quién ha venido? Me ha parecido oír la puerta. Y no va punto después de la pregunta, ¿quién ha venido? ¿Vale? Porque no es necesario. El signo de interrogación de cierre hace esa función. Me ha parecido oír la puerta. ¿Quién ha venido? Y lo que decía la explicación, si va punto antes de eso. Eso es muy, muy sencillo. Hay elementos que no llevan punto. Los títulos, los autores, los subtítulos, todas esas, los titulares, por ejemplo, el titular de una noticia va sin puntos, ¿no? No llevan puntos, justo como dice aquí, centrados o no, en su propia línea o línea. ¿Qué más? Las fechas, si están escritas en línea aparte, si digamos la fecha está escrita solita, no lleva puntos. Los lemas y eslogans que aparecen aislados en una o varias líneas. Eh, no sé, por ejemplo, si en algún texto por algo apareciera el eslogan, no sé, el eslogan de algún partido político, el eslogan de alguna marca, se pone así tal cual y va sin punto, ¿vale? Los pies de foto o de imágenes, que eso es algo muy común y creo que eso hasta yo lo aprendí después, creo que en mi tesis de maestría sí tienen puntos los pies de foto e imágenes, eso lo supe después. Expresiones simples que aparecen dentro de celdas de tablas y otros espacios delimitados. Por ejemplo, si estamos en una hoja de Excel, trabajando en una hoja de Excel, no sé, alguna de las celdas dice montos por cobrar, ¿no? Poniendo que estamos viendo cosas de contabilidad, pues no lleva punto, ¿no? No decimos montos por cobrar, punto. No, es una expresión que está en una celda, cumple su función para decirte que lo que viene en esa columna o en esa fila son montos por cobrar, ¿no? Nada más. Entonces, no lleva punto. Eh, el nombre del autor de una cita exenta, por ejemplo, cuando vemos una cita, no sé, es que ahorita no se me ocurre ninguna, ¿no? Pero muchas veces vemos memes o imágenes en Facebook donde viene la cita de alguien y abajo le ponen el autor, ¿no? Entonces va la cita, entre comillas, eh, no sé, justamente ahorita no se me ocurre ninguna, pero bueno, va la cita de alguien y cuando abajo ponemos el autor, va sin punto, ¿sale? Y pues ya, esa es como toda la explicación realmente para puntuación. Y creo que sí tengo ejercicio para eso también. Es que dentro, sí, aquí está. Entonces, pasamos por favor al ejercicio 5 y les doy unos minutos para que lo trabajen.
¿Cómo van? Me faltan dos aún, que no encuentro dónde van. Ok.
Creo que sin querer, porque fue error, las troleé porque solo hay 5. Sí. Sí, solo encuentro 5. Ah, perdón. Entonces sí. ¿Quieren proyectar? Mm, Sí, si quiere, proyecto yo, nada más que no sé dónde va el punto y aparte. Ese es el único Vale. que no sé. Sí, ese es el más difícil. Ahí está. Va. Pues A ver, en Cuba no hay nunca guerra de razas. Muy bien, construido. La República no se puede volver atrás. La República, desde el Día Único de Redención del Negro en Cuba, desde la primera constitución de la independencia, desde abril en Guaymaro, no habló nunca de blancos ni de negros. Muy bien. Los derechos públicos concedidos ya de pura astucia por el gobierno español e iniciados por las costumbres antes de la independencia de la isla, no podrán ya ser negados, ni por el español que los mantendrá nunca saliente en Cuba para seguir dividiendo al cubano negro y al cubano blanco, ni por la independencia que no podría negar en la libertad de los derechos que el español reconoció en la servidumbre. Muy bien. Y en lo demás, muy bien el punto, y en lo aquí va demás, la parte. ajá, justo. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. No, es que se lo quería comentar al final, pero sí, justo. Y en lo Ajá. demás, cada cual será libre de lo sagrado, latente y continua de cultura y el comercio inexorable acabarán de unir a los hombres. Muy bien, y sí, justo. Y si se fijan, es, mm, es difícil hasta para identificarlo en alguien consagrado en la escritura como José Martí, pero es justamente esta como intuición que se va dando, ¿no? O no sé si intuición, pero bueno, esta habilidad de identificar, bueno, justo aquí ya le va a dar otro enfoque. Y si se fijan, hasta ayuda ese y en lo demás, cada cual será libre en lo sagrado, bla, bla, bla. Justamente hace como ese cambia de ángulo, ¿no? De analizar el asunto, de lo que está hablando de las diferentes razas en Cuba, ¿no? Sí. Entonces, justamente está abordando el mismo tema, pues es el mismo texto, pero lo aborda como desde un punto de vista diferente, donde ya depende de cada quien. O bueno, que dice ahí, cada cual será libre en lo sagrado de la casa del mérito, la prueba patente, bla, bla, bla. Entonces, por eso ahí aplica el punto y aparte. Muy bien. Entonces, continuamos. Están más fáciles los puntos que las comas. No, sí, no, la coma sí es un rollo, ¿no? Y además, ya si quieres, pues justo lo que les comentaba, ya meterle a usar punto y coma para que tus oraciones sean más bonitas, más, y ya sí es un reto. Pero está interesante y pues no hay más que intentarlo. Entonces continuamos. Y justo de esto se trata, ¿no? De leer con atención, más allá de por disfrutar la lectura, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Leer con atención y vamos identificando cómo las personas que saben escribir o que han pasado por un proceso de corrección, porque pues, muchos libros que leemos, quizá el autor no es que tenga así todas las reglas de ortografía, etcétera, en la cabeza, pero cuando manda su texto a la editorial, pues ahí le ayudan a pulirlo, ¿no? Entonces, justo como poner atención en cómo está escrito, además de disfrutar la lectura, pues nos ayuda también a nosotros a escribir mejor. Continuamos. Los puntos suspensivos se usan para dejar en suspenso lo que decíamos. Los puntos suspensivos son un signo que consta siempre de 3 puntos. No porque le pongamos más puntos, pues es más suspenso, ¿no? Son 3 siempre. Se escriben pegados a la palabra
o signo que los precede y se separan de la palabra que sigue a continuación. Es decir, siempre van pegaditos a la palabra o signo que va antes de ellos. Si lo sigue un signo de puntuación, este se pone pegado a ellos. Y ahí están unos ejemplos. Oye, y va coma. Tengo muchos asuntos de los que hablar contigo. ¿Puedes ahora? ¿Sale? Si no tuviera puntos suspensivos, ahí lo que quiere decir es que dentro de las distintas funciones que pueden tener los puntos suspensivos, en ese ejemplo, no es que el autor esté dejando cosas inconclusas, sino que el autor lo que quiere es demostrar duda de parte de quien está hablando. Quizás es el mismo autor, no lo sabemos, es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, son, digamos, herramientas que nos permiten muchas cosas, entre ellas pues mostrar que hay duda, ¿no? Por parte de quien está hablando. Entonces, si se fijan, si los quitamos, funcionaría la oración completamente y por eso va la coma. Si no estuvieran los puntos suspensivos, no puedes decir, oye, tengo muchos asuntos de los que hablar contigo. Tienes que, digamos, el oye funciona como el vocativo, lo que veíamos ayer, ¿no? Por ejemplo, tendría que ser, supongamos que me estoy dirigiendo a Kenia. Kenia, tengo muchos asuntos de los que hablar contigo. Tendría que ser Kenia, coma, tengo muchos asuntos de los que hablar contigo. El oye es básicamente la misma función, porque me permite llamar la atención de a quien le quiero hablar, ya sea por su nombre o por una expresión como oye. Entonces, oye, coma, tengo muchos asuntos que hablar contigo. ¿Puedes ahora? Si se fijan, si quitamos los puntos suspensivos, la frase sigue funcionando, ¿no? Solo que aquí lo que quiere decir es que son dudas, está expresando dudas de quien está hablando y los signos de puntuación los siguen acompañando. En el caso, por ejemplo, de la coma, va oye, puntos suspensivos, coma, y del cierre, ¿no? De la pregunta, ¿puedes ahora? Cierre. Solo en el caso de donde dice muchos asuntos de los que hablar contigo, ahí iría un punto y seguido. Ese sí no se repetiría, no ponemos puntos suspensivos y punto y seguido, ahí sí no. ¿Sale? Ahí sí ya continuamos y se entiende. Si continuáramos con minúscula, por ejemplo, en el caso de muchas, dice tengo, puntos suspensivos, muchos asuntos que hablar contigo, se entiende, ¿no? Que es la misma oración, solo que está expresando duda de la persona que está hablando. Y aquí, pues como iniciamos con mayúscula la pregunta, entonces se entiende que ya terminó ahí la oración, ¿no? Y entonces está iniciando su pregunta. Solamente en el caso de punto, no repetimos o no escribimos el punto después de puntos suspensivos, porque si no ya serían 4 puntos. Entonces nos sirven para indicar omisión o suspensión. Pueden tener las siguientes funciones. Indicar que existe una pausa con la que se expresa duda, temor o vacilación, que son como los ejemplos de hace rato, ¿no? Yo diría que sí. Dejar el enunciado en suspenso. Si yo te contara, que eso lo usamos mucho al expresarnos, ¿no? Al hablar sin escribir, si lo pasáramos a papel o a lenguaje escrito, lo pasaríamos así, ¿no? Si yo te contara, y como no terminas, si lo pasáramos a papel, pues lo ponemos o a lenguaje escrito, lo ponemos con puntos suspensivos. Indicar silencios de personajes. ¿Ya reparaste el lavabo? Si no dices nada, entiendo que no. Eso pues nos sirve si estamos escribiendo un guión, ¿no? O justamente cuando lo leemos en un texto, en una novela o algo, pues nuestra mente lo interpreta justo como si el personaje no supiera qué responder o se está haciendo menso, ¿no? Depende de lo que se esté contando. Evitar dar una referencia o una enumeración completa, referencia o una enumeración completa por ser conocido lo que falta o por ser poco relevante. Y el ejemplo está ahí, pueden venir a la fiesta con novios, novias, maridos, esposas, es decir, puede continuar la enumeración, pero o es obvio lo que sigue o no es importante terminar la enumeración, ¿no? Entonces podríamos decir, vamos a organizar una carne asada, cada quien traiga lo que guste, refrescos, cerveza, carne, verduras, y lo puedes dejar en puntos suspensivos, ¿no?
pues, lo que sea que falte, hielo, no sé, ¿no? Lo que quiera. Entonces también para eso nos sirven los puntos suspensivos. Si se fija, podría haber sido también coma, etcétera, ¿no? Ahí ya, nuevamente, decisión de quien escribe. Y aquí es donde ya se empieza a formar un estilo, depende qué es lo que quieras expresar, cómo lo quieras expresar, ¿vale? Los puntos suspensivos. Seguimos con más funciones. Ocultar alguna parte de un nombre o de una expresión por no ser conveniente su escritura completa. El muy hijo de la casi me atropella por pasársela. Y funcionan solamente si el lector y el escritor tienen el mismo contexto, ¿no? A lo mejor, quizá no estamos aprendiendo algún idioma, ¿no? Estamos aprendiendo a lo mejor inglés. Y estamos leyendo nuestro primer libro en inglés. Entonces, a cada rato estamos checando el diccionario y viendo nuestros libros de inglés para a lo mejor terminar de entenderlo. Pero ya nos estamos aventando a leer nuestro primer libro en inglés. Y de repente el autor hace algo como el ejemplo que estamos viendo aquí, ¿no? Una palabra la corta y pone puntos suspensivos y nos vamos a quedar pues sin entender, ¿no? Porque ni vamos a encontrar la palabra en el diccionario, ni vamos a salir de la duda porque no estamos en el mismo contexto. Entonces, este tipo de usos pues funcionan solamente si el escritor y el lector pues tienen el mismo bagaje cultural, el mismo contexto social, quizá, porque a lo mejor aunque sea en español, si es una palabra muy particular del español de Uruguay o del español de Argentina, no la vamos a entender, ¿no? Entonces, pero pues es justo parte del estilo, ¿no? Entonces aquí quizá, no sé, donde no usen mucho el verbo chingar o toda esta expresión alrededor de chingado, chingada, quizá no les haga sentido esa omisión, ¿no? El muy hijo de la pero pues aquí en México hace completamente sentido, ¿no? Luego, señalar la omisión de un fragmento dentro de una cita. Otro de los usos de los puntos suspensivos. Y si se fijan, ahí está en cursiva, justo después de la cita, para indicar que eso es el ejemplo, ¿no? Después de cita y dos puntos. Cervantes continúa así, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, bla, bla, bla. Entonces, ahí lo que quiere dar a entender es que se omite un fragmento dentro de una cita. Están citando a alguien, está citando a Cervantes porque dice Cervantes continúa así, y al abrir su cita pone puntos suspensivos, cita lo que quiere decir el Cervantes y pone puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Que no está poniendo la cita completa, que está cortando, digamos, un pedazo, ¿no? Otro ejemplo, que lo tomo de Graciela Hierro. El propósito primario de este ensayo ha sido develar el mal en la forma en que se esconde y desprende de la misoginia y no el de desconocer el mal en todos sus avatares. Puntos suspensivos. En cada época buscamos formas de relación entre los géneros que nos ayuden a subsistir de manera serena y pacífica con nosotras mismas y los demás. Esa es la utopía que percibimos las feministas, el amor mutuo como fundamento de la ética del placer. Y bueno, aquí varias cosas, pero vamos directo a lo de los puntos suspensivos. Entonces, justo aquí, como señalábamos este uso F, que es señalar la omisión de un fragmento dentro de una cita, como no es ni al inicio ni al final, sino estamos diciendo, tomé esta cita del libro de Graciela Hierro, y eso es lo que yo, digamos, aquí para el ejemplo, ¿no? Pero supongamos que yo para mi tesis tomaba las frases o una parte de un texto escrito por algún autor o alguna autora, yo quiero poner. Pero lo que a mí me sirve es a lo mejor era un párrafo enorme, pero a mí me sirven las 3 primeras oraciones, las 2 primeras oraciones de lo que dijo ahí el autor o autora, ¿no? Entonces lo que hago es, bueno, para no copiar y pegar todo, copio y pego todo y sustituyo lo que no me sirve con puntos suspensivos y puedo usar corchetes o paréntesis, ahí ya es elección, para indicar que estoy omitiendo una parte de esa cita. ¿Va?
Y lo otro que les quería comentar es que, si fijan, la penúltima oración, la de esa es la utopía que perseguimos las feministas, esa está acentuado, que digamos, ya no, esos artículos demostrativos ya no se acentúan, ¿no? Nada más que de donde lo toma esta edición debe ser más vieja. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es justamente el uso de los puntos suspensivos para hacer omisiones en sí. Y creo que de puntos suspensivos, no sé si, no puedo si preparé ejercicio. Déjenme ver. No, no, de puntos suspensivos no. Vamos a acento diacrítico. Vale. El acento diacrítico. Antes de... Vamos a iniciar el tema de acentuación. Con esto ya estamos iniciando el tema de acentuación. Ya terminamos el tema de signos de puntuación. Y va a haber como un paréntesis dentro del tema de acentuación. Comenzamos con el acento diacrítico, que es, digamos, algo breve. Y en lugar de continuar con reglas de acentuación, vamos a pasar a recordar cómo se separa en sílabas. Entonces vamos a continuar con acentuación y la estructura va a ser esa. Ahorita vamos a ver acento diacrítico, luego recordar cómo se separa en sílabas y luego ya las reglas de acentuación, lo que ya sería el acento ortográfico. Entonces, ¿qué es el acento diacrítico? Hay una tilde, y la tilde es el acento pero escrito gráficamente. Esa es, digamos, la diferencia. Hay una tilde de la que depende el significado de una palabra y la de todo un enunciado, una clave que nos permite interpretar correctamente el sentido de lo que leemos. Y ahorita viene una lista de esas palabras. Entonces, esa es la lista de palabras del acento diacrítico, es decir, que el acento es el que nos permite distinguir cómo, qué interpretación debe tener una palabra, ¿no? Entonces, la diferencia, algunos libros empiezan con los monosílabos, pero realmente, digamos, la función del acento diacrítico aplica independientemente de que la palabra sea de una sola sílaba. Por ejemplo, y la razón por la que empiezan así es la siguiente, y por lo regular esto pues justamente está en el tema de acentuación. En las reglas de acentuación, las palabras que son de una sola sílaba no se acentúan, ¿no? O sea, no acentúas ninguna palabra que sea de una sola sílaba. Sin embargo, ¿por qué sí acentuamos estas de aquí? De hecho, por ejemplo, todas las de la última columna, ¿no? Aplican. Si la regla dice por qué no se acentúan las palabras de una sola sílaba, ¿por qué sí se acentúa, por ejemplo, C o sí? Pues es para distinguirlo de otras palabras que tienen otro significado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de C, vamos a lo que está en la última columna. C sin tilde es pronombre. Por ejemplo, si decimos la niña se peina, ese C funciona como pronombre hacia sí misma, ¿no? Entonces, la niña se peina, para no decir la niña se peina a sí misma, usamos se, la niña se peina. O más bien, para no decir la niña peina a la niña, es que usamos el pronombre se. Acuérdense que los pronombres justamente nos sirven para sustituir al sujeto en la oración. Entonces, no va acentuado. Sin embargo, está también el verbo saber y el verbo ser, que al conjugarse pueden quedar como se, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si dices yo sé la verdad, ahí la palabra sé no está funcionando como pronombre, es un verbo. Y para distinguirla, justamente del pronombre, es que la acentuamos, ¿va? Entonces, a eso se refiere. Lo mismo con sí, sí sin tilde.
es una conjunción condicional. Si se fijan, sí es para dar una condición. Como dije, si se fijan, es decir, eh, si no se fijan, pues no lo van a notar, ¿no? Por eso digo, si se fijan, y en este caso la palabra sí no va acentuada. Cuando es una afirmación, está funcionando como adverbio de afirmación, sí va acentuada. Por ejemplo, cuando te preguntan, hoy te paraste temprano, contestas sí, va acentuado, ¿no? Porque siempre que sea de afirmación, siempre va acentuado, ¿de acuerdo? Porque es la forma que nos permite distinguirlo de la condicional. Y también cuando es pronombre, cuando decimos Luis se marcó a sí mismo con un tatuaje. Ese sí es hacia sí mismo y nos permite distinguirlo del sí condicional, ¿no? Que iría eh, sin tilde. La siguiente, T, es como muy sencilla, ¿no? T sin tilde, pues es un pronombre personal. Por ejemplo, te caíste. Al decir te, pues me estoy refiriendo a ti, ¿no? Funciona como pronombre, va sin acento. Y cuando dices tomé té de tila, pues ese té va acentuado justamente para distinguirlo del pronombre, ¿va? Similar con tú. Eh, tú sería un adjetivo posesivo. Por ejemplo, oí que chocaste tu carro. Ese tú va sin acento porque es adjetivo posesivo, tu carro. Pero cuando dices, escuché que tú chocaste, ese tú sí va con acento porque es pronombre, es lo que nos permite distinguir, ¿vale? Y es común, o sea, es común encontrar mensajes, correos, que ya se pierde como ese cuidado de acentuar ese tipo de palabras para distinguirlas, ¿no? Principalmente, o es muy común con sí, ¿no? Usan sí sin acento para todo, ¿no? Para afirmación, para pronombre, y el único caso donde lo usan bien es para condicional, pero eso porque pues, si deciden no acentuar, pues en alguna le vas a atinar, ¿no? Pero no porque ustedes escriben bien. Entonces, justamente, entonces, esto es el acento diacrítico, aquel que no sigue una regla de ortografía, o sea, no, de hecho hasta la contradicen, porque la regla te dice las palabras de una sola sílaba no se acentúan, pero estos serían los peros, ¿no? Cuando quieres distinguirlas de otras palabras. Entonces, por ejemplo, con aún con acento es sinónimo de todavía, ¿no? Aún no termino, todavía no termino. Ese aún va con acento. Pero cuando usamos aún como incluso, o no se me ocurre otro sinónimo, eh, si decimos Julián pasó el examen incluso sin haber estudiado, podríamos también decir Julián pasó el examen aún sin haber estudiado. Y ese aún iría sin acento. Es lo que nos permite distinguir, ¿va? El como, que por ejemplo como sin acento es para comparar, ¿no? Este árbol es tan grande como aquel. Ese como va sin acento, estamos comparando. O para el verbo comer, yo como aceitunas, yo como pizza, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una exclamación, de una pregunta, pues usamos como, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo has crecido? No estamos preguntando, estamos exclamando, es algo de admiración, va con acento, ¿no? ¿Cómo has llegado aquí? Le estamos preguntando, va con acento, ¿de acuerdo? Y así, sí nos podremos ir con cada uno. Aquí no me gustaría como quizá detenerme en la definición de cada uno, sería creo que algo tedioso. Entonces, es más que nada como para distinguir eh, o tener presente el porqué del acento diacrítico. Sin embargo, si hay ejercicio de acento diacrítico. Entonces, y nos da muy buen tiempo, pasamos al ejercicio 6. Y es igual, unos minutos y ahorita lo revisamos.
¿Siguen ahí? ¿No se han dormido? Aquí ¿Qué? ¿Hoy es tu cumpleaños, Miguel? ¿Quién sabe si ande por ahí, Miguel? Pero creo que hoy es cumpleaños de Miguel. Sí, decía Facebook. Bueno, ahorita que regrese lo felicitamos. Ah, pues muchas felicidades, Miguel. Un abrazo. Y pues también aprovecho para felicitarte por la organización del CENER, que es todo a distancia, en semana de vacaciones, pues no debe ser nada sencillo. Pues muchas felicidades a ti y a todo el staff. Me da gusto, Miguel. Qué bueno.
¿Listas? Ah, sí. Va. ¿Quieres proyectar tú, Kenia, para que vayan siendo una y una? Sí. Ah, vale. ¿Sabes cómo llaman a tu compañero? Muy bien, con acento. No sé cómo llaman a mi compañero. Muy bien. Aun cuando llegues pronto, no te esperaré ahí aún. Creo que funciona. Puedes pensarlo si lo usamos con el sinónimo, ¿no? Si decimos todavía cuando llegues pronto no te esperaré, como que no funciona bien, ¿no? En cambio, si decimos incluso cuando llegues pronto no te esperaré, ese sí funciona, entonces iría sin acento. 4. Es más listo de lo que se cree, más estudia poco. El primer más está bien, pero el segundo funciona como pero. Ok. Y ese iría sin acento. Entonces, es más listo de lo que se cree, pero estudia poco, ¿no? Luego, a ti y a mí nos dijeron que sí lo harían, mas él no se lo creyó. Igual, ese más funciona como pero, entonces ese no va acentuado. Él muy bien. Y allí, en el caso de... Ándale, muy bien para que te sirva como de bien. En el 5, pues todavía no vemos las reglas de acentuación, pero ya les había mencionado que las monosilábicas no se acentúan, entonces y no lleva acento, a menos pues que vengan acentos diacríticos para distinguirlas de otros, pero y no tiene ninguna otra palabra similar, entonces ese pi que está en el 5 iría sin acento. ¿Sí? Ok. A ti y a mí nos dijeron que sí lo harían, muy bien, mas él no se lo creyó. Va. ¿Hacia dónde vais? Muy bien. No sé hacia dónde vamos. Muy bien. Bien empleados los acentos. Luego 7. ¿Cómo es posible que no le hayáis dicho a él qué fue lo que ocurrió? Ah, ahí vamos bien. ¿Cómo es posible que no, ese que va sin acento? Muy bien, que no le hayáis dicho a él. Pero ahí sí tiene que tener acento porque ahí sí es... ahí sí es... a ver, déjame releerlo. ¿Cómo es posible que no le hayáis dicho a él qué fue lo que ocurrió? Ajá, porque justamente está expresando duda, ¿no? Ujú. Que ah, em, hay al menos 3 personas, eh, entonces una le está preguntando a una segunda cómo es posible que no le haya dicho cierta cosa a una tercera, dando a entender que no la conoce, ¿no? Entonces queda en duda ese que, por eso está Ujú. muy bien acentuado, ¿sí? Porque es Sí. como si estuviera preguntando. Entonces, muy bien. ¿Cómo es posible que no le hayas dicho a él qué fue lo que ocurrió? Luego el 8. No sé cómo decírtelo, aunque sí sé cómo ocurrió. Perfecto. Muy bien. Creo que sí lo hizo. Es un buen chico. Muy bien. Dinos por qué no se lo comunicaste a él cuando aún confiábamos en ti. Si está esa coma, seguramente está mal, así, digamos así lo copió, o se me fue a mí, no me acuerdo, pero bueno, esa coma no iría ahí, pero los acentos que es lo que estamos viendo está bien. Dinos por qué no se lo comunicaste a él cuando aún confiábamos en ti. Muy bien. Google 11. Dime tú a mí con quién andas y te diré yo a ti quién eres. Y todo bien, excepto lo de ti. Ujú. Ok. Luego el 12, aún no ha llegado el profesor. Muy bien, porque ahí es sinónimo de todavía. Entonces, bien. ¿Cuándo suben los precios? Cuando suban, yo te avisaré. Ahí sí, y voy a exagerar el tono. ¿Cuándo suben los precios? Cuando suban, te avisaré. Sí. Ay, no. En el primero estás preguntando y en el Ujú. primero estás condicionando, ¿no? Cuando es como de condición y es similar a lo del sí y sí.
el sí de condición, el de si yo te dijera, ese no lleva acento porque es una condición, pero cuando estoy afirmando, el sí sí lleva. En este caso, el cuando de condición, cuando suban, yo te avisaré, va sin un acento. Ok. 14. Solo sé que no sé nada. Muy bien. Que me calle, no te lo crees ni tú. Ah, ahí fíjate. No estás preguntando, ah, ¿cómo decirlo? Más bien ahí lo que estás haciendo es como afirmando, ¿no? Esa 15. Imaginemos un diálogo. Eh, cállate, que me calle, no te lo crees ni tú. Entonces, digamos, en este diálogo imaginario, alguien le está diciendo, cállate, ¿no? Y la persona está como confirmando, como, ¿en serio me estás diciendo que me calle? O, a ver, escuché bien, ¿me estás callando? Entonces, ahí está, es una confirmación, ¿no? No Ujú. está realmente preguntándole. Entonces, ese qué no es, y no quiero meterme como en esta terminología, porque ahí ese qué es una conjunción, no es un, Pregunta. eh, aquí, ¿cómo sería? Adjetivo de interrogación, ¿no? No es adjetivo. Bueno, ya ni siquiera yo me sé las denominaciones de los tipos de palabras, pero justo para no entrar como en eso. Este, ajá, entonces ahí ese que no es tal cual una palabra interrogativa, sino trata de enlazar con algo previo, ¿no? Cállate, que me calle. Ese que es una conjunción con lo anterior, ¿va? Que en este caso estaría funcionando como una confirmación. Luego, ¿qué manera de llover? Muy bien, eso está expresando admiración, entonces va acentuado. No sé si tú conoces lo que se hizo aquí. Muy bien, perfecto. Gracias, ¿Sí? Kenia. Y no sé si haya dudas, Kenia, Marian, de los asuntos aquí. Mm, pues, ¿podrías decir otra vez la diferencia de aún y aún? Aún con acento es si es sinónimo de todavía, y aún sin acento es sinónimo de incluso. Ok. Ujú. Ujú. Vale. Como el aunque iría sin acento, ¿no? Ajá, exacto. Ok. Vale. Y eso es lo del acento diacrítico, es decir, son acentos o tildes que se deben poner, pero que no siguen una regla de acentuación, ¿no? Es simplemente para distinguir una palabra de otra. Vale, entonces continuamos con la sílaba. Las palabras pueden estar compuestas por una o más sílabas. La sílaba es la unidad mínima que se produce en una sola emisión de voz. En toda sílaba debe haber por lo menos una vocal. Entonces, lo mínimo que podemos expresar con la voz es una sílaba. Y ya, enlazando sílabas, pues formamos las palabras y todo lo que decimos. Toda sílaba tiene un núcleo silábico que corresponde siempre a una vocal. Es decir, eh, eh, lo que nos va a decir cómo separar una palabra en sílabas o cómo se separa una palabra en sílabas son las vocales. Y vamos a entrar como a fondo ya mañana, pero ahorita vamos a ver esto. Las sílabas se pueden formar de la siguiente manera, de un solo fonema vocálico, o sea, una sola letra. Por ejemplo, en arena, ¿no? La primera sílaba es A, y es un solo fonema. Dos fonemas, por ejemplo, en aire, las dos sílabas, las dos son de dos fonemas, por eso están las dos subrayadas. En el caso de albur, la primera es la única que sería de dos fonemas, y así van los siguientes ejemplos, ¿no? Con tres fonemas, tenemos, por ejemplo, cueva, cue, sería esa sílaba de tres fonemas, o encargo, sería car,
De 4 fonemas tenemos blasfemia, y la primera sílaba es la que cumpliría eso de 4 fonemas, y hasta de 5 y quizás más, como en transportar, ¿no? Esa primera sílaba es de 5 fonemas, trans. Entonces, realmente, si se fijan, no es como por longitud, ¿no? Cuando se separa una sílaba, sino justo como venía en la definición, como la mínima emisión de voz es cuando eh, separamos por sílabas, que no siempre es como tan intuitivo o tan claro, ¿no? A lo mejor en esta sí, sí es como fácilmente podemos identificar, hasta analizando cómo lo mencionamos, cómo lo hicimos, pero vamos a ver que no siempre es tan sencillo. Y aquí pasamos directamente a un ejercicio, y con esto cerramos el taller de hoy. Entonces, seguiríamos con el ejercicio 7, por favor. Va.
¿Listas? Sí. Va. ¿Te sientas, Marian? Sí, ya voy. Ok. Es este. Ahí está. Vale. Muy bien. Acueducto. Muy bien. Coartada. Ok. Aquí en coartada es ¿Ok? exacto. Ajá, va. Ya mañana entramos en detalles de por qué. Lección, muy bien. Ciudad, muy bien. Sí, a ver, espérame. Sí, muy bien, ciudad. Acordeón. Sí, muy bien, acordeón. Anteojos. Anteojos, bien. Luego, construido. Ahí, si te fijas, lo más natural es que la S acompaña a la N. Es más difícil pensar como en instruido, más bien acompañaría a cons, ¿no? Entonces, justo así, muy bien. Y ahí, la U y la I no las puedes separar. Ahí es cons. ¿Ok? Ajá. Instruido. Exacto. Ajá. Y aquí iría una separación. Sí, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Muy bien. Y termómetro, muy bien. Diccionario, muy bien. Y Cuautla, perfecto, muy bien. Y pues justo vamos a tener en la mente el número 7 y ¿cuál fue? Creo que el 2, el de coartada. Entonces, así como están Ujú. ya están bien, pero vamos a tenerlos estos presentes para continuar mañana. ¿Va? Sí, Para resolver esa duda que hubo en esa separación por sí. sí. Pues bueno, nos quedan un par de minutos, no sé si tengan alguna duda de lo visto hoy. Y si no, pues que sigan disfrutando el congreso y nos vemos mañana a las 9. Sale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. Gracias, Miguel. Bye.